Buenos días, jóvenes. Tenemos un pendientito por aquí. Vamos a atenderlo de una vez en esta oportunidad. Se trata precisamente de este tema, el trasplante de córnea. Y como un agregado, pues tenemos también lo que son las discapacidades. Otro tema también interesante que es conveniente atender precisamente dentro de esta nuestra materia, bioética y normatividad. Correcto. En cuanto al trasplante de córnea, sabemos que podemos pluralizarlo, porque estaríamos hablando precisamente de lo que es este tratamiento, al que también se le llama queratoplastia, y que consiste, como ya lo entendemos, en un injerto o bien el trasplante de córnea, en el entendido que no son cosas diferentes o actividades, para hablarlo con más propiedad, actividades iguales. No es lo mismo injertar, es decir, poner una porción o hacer el trasplante que vendría siendo la restitución o el cambio total de la córnea de uno o ambos ojos según sea el caso. Bien. En este sentido, pues tenemos una cuestión de historia donde pues podemos ir considerando todos los esfuerzos que se vinieron haciendo en el trayecto de varias décadas. Incluso tenemos aquí estas referencias que nos hablan precisamente cómo inician los esfuerzos desde el siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando aquí lo que por este señor, el oftalmólogo francés Julien Pellier, se pudo realizar en el 1771. Notemos que él utiliza precisamente una prótesis de cristal. Bueno, hay que entender que eran los materiales que tenían en ese tiempo, procurando precisamente con esto quitar la opacidad que había en la córnea de su paciente. Los avances se van presentando. Tenemos posteriormente la idea de un injerto corneal, donde pues ya se va a echar mano ahora trabajando inicialmente en animales, porque pues también tenemos esta experiencia, ¿verdad? Que antes de tocar al ser humano, pues hay que procurar trabajos de alguna u otra manera, procurando el respeto a la dignidad de la persona. Avanzamos, ya tenemos después el tema que se nos menciona aquí, 1818, estamos hablando de prácticamente más de 40 años posteriores a los primeros esfuerzos, donde empezamos a encontrar este asunto de los trasplantes heterólogos y también de carácter penetrante. Aquí seguimos todavía, se está trabajando con animales, lamentablemente al no tener todavía la conciencia y el conocimiento de lo que vendrían siendo las perfecciones o perfeccionamiento en los procesos tanto anestésicos, el manejo de instrumental y los procesos de asepsia y antisepsia, pues lamentablemente la infección vendría siendo todavía un elemento que nos daba al traste con todos los esfuerzos, y notemos, nuevamente se vuelve a presentar la opacificación del injerto. Avanzamos y tenemos nosotros que en 1837, ¿verdad? En la ciudad del Cairo, en Egipto, se realiza el primer trasplante de córnea con éxito, precisamente, pero notemos, se sigue trabajando con animales todavía. Tendríamos aquí el caso de este animalito que se encontraba ciega, y bueno, se logra aquí el primer éxito, ¿verdad? El daño que tenía esta mascota, pues era a causa de una herida que había presentado, y bueno, como consecuencia viene la opacificación. Más adelante encontramos el trabajo ya de lo que vendría siendo la queratoplastía lamelar, o sea, una parte donde se trabaja con una porción de la córnea, y que investigador trabaja ya también con lo que vendría siendo la queratoplastía profunda, ¿verdad? Una variante de este tratamiento. Entramos un poquito más a detalles, ya avanzando precisamente al siglo XIX, donde precisamente este oftalmólogo en Estados Unidos, ¿verdad? Ya realiza la sustitución de una córnea opaca precisamente utilizando un trasplante, notemos, aparte de ir utilizando precisamente córnea de un cerdo. Con esto, bueno, se logra una mejora inicial. Lamentablemente, volvemos al asunto de la
opacificación en un muy corto tiempo, es decir, ver una mejoría en 15 días o durante 15 días, pues no es un éxito total, ¿verdad? Hacemos aquí notorio precisamente el tema de que, bueno, aquí se habla de cuchillete, vendría siendo lo que es el esbozo del bisturí, ¿verdad? Y bueno, también la cuestión de los procedimientos anestésicos y también de asepsia. O sea, son un conjunto de elementos que lamentablemente no permitían el éxito total del procedimiento. Al ir avanzando, también pues aquí tenemos la referencia de lo que es la queratoplastia lamelar, es decir, donde se toma solamente una porción de la córnea y cómo se va avanzando precisamente en este sentido. Y notemos también que incluso no solo los elementos que estábamos comentando de asepsia, antisepsia y el uso del instrumental y los materiales, sino incluso notemos, aquí hay algo también interesante, que el tejido que se utilizaba no se suturaba, es decir, no se cosía, si cabe la palabra, ¿verdad? O costuraba, sino que solamente se utilizaba un vendaje de tipo comprensivo durante varios días. El documento no nos dice si serían 2, 3 días o una semana. Bueno, el caso era que a través precisamente del procurando que no se moviera el ojo, se lograra tener la oportunidad de que aquel injerto, ¿verdad?, pudiera prosperar. Bueno, son cuestiones que se van dando en el camino. Encontramos aquí que se hace referencia al trabajo que ya en la queratoplastia profunda intervienen médicos de la República Checa y de la República de Rusia, donde destacan los trabajos, en este caso, de este señor Vladimir Petrovich Vyatov, que incluso se le considera como el padre de la queratoplastia, y él logra trabajar, nos dice, ¿verdad?, en este documento, 842 trasplantes de córneas procedentes de cadáveres humanos. Notemos la procedencia del tejido en mención, ¿verdad?, a través precisamente de la obtención de lo que viene siendo la córnea de un cadáver. ¿Sí? Muy bien. Y en el caso de este señor Pilatov, se logra la conclusión de que tiene mejores resultados, ¿no? Eso es la experiencia que él nos deja, la queratoplastia profunda en relación con la queratoplastia lamelar. Bien, con esto pues también se toma un poquito el avance en el sentido de, un poquito, dice aquí, ¿verdad?, la mayor parte de las principales complicaciones y problemas técnicos asociados a la queratoplastia profunda. Él nos deja documentado esto y da un impulso precisamente al uso de las córneas procedentes de cadáver, ¿verdad? En este sentido tenemos esa ventaja. Correcto. Bueno, entonces viendo esto un poquito más de otro ángulo, como una referencia de orden general, encontramos que la ceguera pues es un problema que lamentablemente se da, y un punto importante es precisamente por la opacificación que se da a nivel de la córnea. Nos queda claro que la córnea, juntamente con el humor vítreo, el humor acuoso y el cristalino, pues básicamente vienen siendo los elementos refringentes del ojo que nos permiten el paso del haz luminoso para que la imagen pueda procesarse en la retina. Entonces, con alguno de estos elementos que se encuentran, o estructuras que sufran cierta opacificación, obviamente la agudeza visual, la calidad de la visión se ve afectada. Entonces, leemos textual: los trasplantes de córnea se realizaban en estos casos, en casos de queratocono y otras ectasias corneales, la queratopatía bulosa postquirúrgica, la distrofia endotelial, queratitis herpética. Sabemos que el herpes, cuando ataca la córnea, pues es una cuestión bastante incómoda que puede dejar consecuencias serias, ¿no? Del asunto de los traumatismos, que pueden ser por violencia, cuestión laboral, cuestión de incluso, pues, de esparcimiento, pueden darse, y pues las quemaduras que pueden suceder a nivel doméstico o laboral, o también pues ambas situaciones, traumatismos y quemaduras, que pueden en un momento dado ser resultado de cuestiones de violencia. Correcto, pues avancemos, y entonces tenemos ya en México
tenemos los trabajos de este médico, ¿verdad? O del doctor Juan Luis Torroella en el 1933, tomando las referencias o los avances de este médico Castroviejo, es un médico español radicado en Nueva York, y con esto nos deja también ya algunas experiencias de la queratoplastia, por un lado en animales todavía, pero también ya notemos, ya se va trabajando a nivel del ser humano. En 1954 encontramos ya esta referencia que se nos da precisamente, estamos ahora ya en otra etapa de la historia, jóvenes, donde ya se van haciendo incluso ciertas reuniones, como en este caso de los congresos, con el propósito precisamente de ir mejorando esta práctica. Y en el caso que aquí se refiere, nos describe la obtención del material para trasplante, ya fuera de un ojo de córnea normal o bien, vamos a decir, sano, dado de una persona viva, o bien de un donante cadavérico. Insistimos con este asunto, ¿verdad? Pero notemos que también ya se va avanzando sobre, aparte de las condiciones del ojo receptor, o sea, que el ojo que va a recibir esa córnea, pues haya pasado por el proceso de estudios convenientes con el fin de saber si el ojo está plenamente en las condiciones adecuadas para recibir la donación o no. Y también se van mejorando pues las técnicas quirúrgicas. Lamentablemente seguían presentándose resultados desfavorables con la cuestión de la operación, pues debido a que la habilidad quirúrgica no era del todo correcta, la necesidad entonces de mayor adiestramiento, y también nos dice acá, ¿verdad?, la irregularidad de los resultados y la dificultad de obtener donadores. En la clase anterior estuvimos haciendo mención incluso de un documento donde el Seguro Social se propone precisamente que haya un aumento en la cuestión de los donadores en un sentido general, pero allí viene incluido también el objetivo de aumentar la donación de córneas. Correcto, pues entonces aquí encontramos, dice, ¿verdad?, mostrando un porcentaje de su pequeña muestra estadística, que reportó un 70% de éxito tanto en la transparencia del trasplante, notemos, transparencia, o sea, de la capacidad visual, como en la mejoría de la agudeza visual. Entendemos que esto va en íntima relación. Si no tenemos opacificación, pues la agudeza visual también mejora. Pero esto pues viene con respaldado precisamente por un adiestramiento y la mejora en las habilidades y las técnicas quirúrgicas. Correcto. Avanzando, tenemos ya en 1944, Nueva York, ¿verdad?, por Tonley Python, se da precisamente la fundación del primer banco de ojos, pero aquí es donde entra también el asunto de la materia que nos ocupa, pues no estamos en una materia de cirugía ni de patología, sino viendo la cuestión bioética, y todavía notemos, ¿verdad?, estamos muy jóvenes en este sentido, y pues de dónde venía esas córneas que se estaban obteniendo, ya lo mencionamos, algunas, muy poquitas venían de donante vivo, más bien todas eran de donante cadáver, y entonces este asunto, notemos, durante los primeros años después de este hecho, varios oculistas fueron privados de su libertad. ¿Qué entendemos con esto? Fueron a parar a la cárcel, pisaron la cárcel, acusados de mutilación de cadáveres. Notemos la repercusión que se dio precisamente desde este punto, ¿no? Desde el punto de la bioética. O sea, procurando el mejorar a una persona enferma, lamentablemente estaba todavía esto muy, insisto, muy joven todavía este asunto de la normatividad de los enfoques bioéticos, y entonces le quitaron el ojo al cadáver. Entonces están mutilándolos, son unos delincuentes, a la cárcel. Obvio, pues hubo procesos, ¿verdad? Pues ya eso es otra cuestión de otro ángulo de la historia que nos daría también su propia información. Avancemos. Tenemos nosotros ya aquí en México, volviendo a nuestra patria, el noveno Congreso Mexicano de Oftalmología, veamos, 1971, está muy cerca de nuestros tiempos, y pues obviamente siempre hay personas, médicos en este caso, ¿verdad?, que van avanzando en este terreno, y pues entonces entramos a otra esfera. Notemos aquí, leemos, dice, para que se hicieran las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Salud y de Asistencia, que hoy se conoce nada más como la Secretaría de Salud, para modificar la legislación
y en el 73, ¿verdad? Notemos nosotros en una sesión extraordinaria, está el nuevo Código Sanitario donde aparece, dice aquí, la reglamentación para la utilización de órganos y tejidos. La córnea, pues no es un órgano, el órgano más bien es el ojo, pero el ojo está formado, o el órgano que es el ojo, está formado por varios tejidos y en uno de ellos viene siendo precisamente la córnea. Bien, ya en el 74, ¿verdad? Se avanza en este sentido también. Y ya estamos hablando de un banco de ojos, precisamente a nivel México. Bueno, pues la Ciudad de México viene siendo la capital del país y pues ahí tenemos muchas instituciones que trabajan desde diferentes ángulos en el sentido de lo que viene siendo la salud, pues ya sabemos que hay varias instituciones y ahí tenemos entonces aquí este caso, el Hospital de Coyoacán, más conocido como el Hospital de Joco o Xoco, como algunos lo pronuncian, que es donde se establece el primer banco de ojos en la República Mexicana. O sea, tenemos nuestra propia fuente a nivel nacional de donde obtener algunos tejidos en este caso. Bien. Se menciona aquí, ¿verdad? En los últimos 35 años ha habido progresos técnicos en el trasplante de la córnea y entonces en nuestro país también se va mejorando la cultura de la donación a pesar de las campañas, dice aquí, ¿verdad? A pesar de las campañas en pro que se han emprendido y que no han podido cambiar la población para dar con sus ojos muertos visión al que vive. Es decir, se trabaja, se impulsa, se pregona este asunto de la donación y el esfuerzo hasta el día de hoy pues no ha logrado, ¿verdad?, el convencimiento para que las familias, en este caso, o bien la persona en vivo, pueda dejar su consentimiento en el sentido de que una vez que da por terminada la existencia o la vida, de esos ojos que ya no van a ver jamás, todavía en condiciones de vitalidad, lo vimos en la clase anterior, se puedan donar para que mejore la visión en los que aún viven. Todavía hay mucho que hacer en este sentido. Bueno, ahí queda el mensaje en el sentido de lo que viene siendo el trasplante de córnea. Revisemos algo de las discapacidades. En cuanto a la discapacidad, estamos acostumbrados a escuchar estos términos, la discapacidad motora. Pensemos en un paciente víctima de un accidente o bien con secuelas de alguna enfermedad. Hoy ya no se habla mucho de la poliomielitis, pero tenemos los problemas a nivel neurológico que se llegan a dar, por ejemplo, con un derrame cerebral que deja a la persona con una precisamente imposibilidad de movimiento de una o varias extremidades. Y discapacidad intelectual, que la persona pues no logra desempeñarse dentro del círculo intelectual como debe de ser. Discapacidad visceral, alguna víscera está dañada, pensemos la colitis, por mencionar algo, gastritis. Discapacidad sensorial, no escucho bien. Discapacidad psíquica, donde pues tengo delirios de persecución, o una discapacidad múltiple donde puede haber una conjunción de varias cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Por un accidente la persona no se puede mover y trae una cuestión de baja autoestima y también que esto pues le viene a afectar ya en otro sentido también a nivel visceral, etcétera. Eso puede convertirse en todo un complejo, que es lo que en un momento dado en medicina se le llama un síndrome. Muy bien, pues entonces entrando a la cuestión de la discapacidad, vimos en la primera sección de la materia que en un momento dado a la persona con discapacidad se le señala de una manera peyorativa, insultante o humillante. Entonces, ha sido necesario, lo vimos hace un momento, cambiar los conceptos legislativos y también morales en este sentido, porque la discapacidad, pues nadie quiere ni desea tener una discapacidad y deseárselo a alguien, pues no va, sencillamente no va. Entonces, es conveniente cambiar este enfoque y tenemos que comprender que la persona que presenta alguna discapacidad, cualquiera que ésta fuere, pues no por la discapacidad pierde sus derechos como ser humano. No olvidemos, perdón, que un punto importante en la bioética es precisamente considerar la
integridad de la persona y también su dignidad. Entonces, una discapacidad no puede afectar, no debe afectar sus derechos. Que hay una limitación funcional es otro tema. Bien, entonces en este sentido, pues fue necesario trabajar precisamente con el marco jurídico. Entendemos claramente que este terreno pues le toca a los estudiosos de las leyes para reconocer la persona con discapacidad como un ser humano que tiene derechos e igualdad de oportunidades dentro de las limitantes que establece precisamente esta situación de discapacidad. Hoy para nosotros pues ya lo vivimos, lo vemos de manera constante, pero en su momento esto fue motivo de enconados encuentros o enfrentamientos. Visto también desde el punto de vista histórico, encontramos nosotros que incluso desde la Roma clásica, no olvidemos que la cultura romana, cultura de los Césares, fue precisamente la cuna de lo que es el derecho. Hasta el día de hoy, los estudiosos de las leyes, un elemento clave que les sirve a ellos para su estudio es precisamente el derecho romano. Entonces, los romanos establecieron precisamente los efectos civiles de las personas con discapacidades, ya sea de tipo mental o cognitiva. Y pues crearon ellos esta institución que así le llamaban la curatela, ¿verdad? Y con el fin precisamente de ayudar a las personas a que puedan reintegrarse de alguna manera a su algún ámbito laboral, algún ámbito productivo dentro de lo que viene siendo la labor social, independientemente de los criterios que en un momento dado pudieran haberse dado en su época, pero ya había un marco de orden legal que les podía ayudar. En este sentido también tenemos nosotros ya el modelo médico de la discapacidad, es decir, cómo lo vemos desde el punto de vista de la ciencia médica. La discapacidad puede considerarse, ¿verdad? Librados pues ya de esta cuestión de orden de los prejuicios religiosos que se dieron de una manera muy fuerte en la Edad Media. Bueno, pues estamos en otra época, en este sentido se ha prosperado y entonces la ciencia médica pues considera la discapacidad como una enfermedad y se le considera también que la persona con discapacidad puede aportar algo a la sociedad. Esto nos queda bastante claro, que es importante colaborar con ellos a través de la rehabilitación para que de alguna manera, como hace un momento lo comentamos, pueda incorporarse, integrarse a la parte productiva y esa persona pues se sienta también útil. Es claro que la persona con discapacidad pues requiere de ciertos cuidados particulares de acuerdo a la situación muy particular, insistimos, que se pudiera dar en su momento. En este sentido también es conveniente tomar muy en cuenta que la discapacidad ya no es un atributo de la persona, sino el resultado de las relaciones sociales y, o sea, es decir, hay un enfoque, ¿verdad?, que la misma sociedad le da a esta situación y que es conveniente tomarla muy en cuenta. Entonces, ya con esta nueva visualidad, dice acá, ¿verdad?, este modelo trajo como consecuencia positiva la influencia en la creación de políticas sociales y legislativas en contra de la discriminación de las personas con discapacidad. O sea, una persona que presenta esta situación no tiene por qué ser humillada o vejada o incluso aislada. Es parte de nuestra sociedad, con una situación se le llama hoy, ¿verdad? Capacidad diferente, pero hay que colaborar con ella. Las Naciones Unidas también nos dan un enfoque muy particular sobre este punto y nos dice aquí, ¿verdad? Hablando de la clasificación, notemos ahora, se habla también de la clasificación de la discapacidad, que precisamente es conveniente considerarle en parte como consecuencia de una enfermedad. Pueden presentarse diferentes funciones, diferentes alteraciones corporales en un momento dado que invariablemente le van a llevar a la persona afectada a una restricción. O sea,
la persona con una discapacidad no podrá tener nunca el mismo desempeño que una persona totalmente sana, pero eso, insistimos, no le priva de sus derechos. Bien. Con esto entonces surge lo que se llama la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, que está, pues estas serían las siglas correspondientes, ¿verdad? Esto ya existe desde la década de los 80, establecido por la Organización Mundial de la Salud, y con esto entonces entramos a un esquema diferente de lo que viene siendo la discapacidad, según veremos. Una enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad es una situación, ¿verdad?, que se da en la persona y abarca cualquier tipo de enfermedad, trastorno o accidente. En esta clasificación de la OMS, dice acá, ¿verdad? La enfermedad está clasificada por la OMS en su clasificación internacional de enfermedades, que ya lo vieron ustedes en el tercer cuatrimestre, la famosa CIE-10, y que pues cada cierto tiempo se van haciendo ciertos ajustes. Estamos ahorita actualmente con la 10ª versión, de ahí el número 10, CIE-10. Y bien, entonces, eso es por un lado lo que viene siendo el concepto criterio de enfermedad. Cuando hablamos de una deficiencia, quiero invitarles a tomar cuidado con lo que estamos comentando, ¿verdad? Dice acá, la deficiencia es la exteriorización directa de las consecuencias de la enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus funciones, incluidas las de tipo psicológico. Es decir, me siento mal. Hoy no voy a hacer nada. Entonces, estoy en una deficiencia porque estoy exteriorizando, dando a conocer lo que me está sucediendo a causa, no sé, pensemos, tengo algún problema digestivo y me siento mal. ¿Me voy a morir? No, pero no estoy en condiciones, estoy enfrentando una deficiencia para mis actividades. Discapacidad, dice acá, es la objetivación de la deficiencia en el sujeto, es decir, la persona, y con una repercusión directa en su capacidad para realizar ciertas actividades. Actividades que normalmente puede realizar de acuerdo a la edad y género o rol que en un momento dado esté desempeñando. Soy un obrero y tengo que manejar cierta máquina. Me duele una mano, entonces no puedo trabajarla, estoy en una condición de discapacidad. Permanente, no, hoy me duele porque me golpeé el día de ayer, salí a jugar, no sé, algo pasó y de pronto no estoy en las condiciones de desempeñar ese trabajo que por mi edad, por mi género y el rol tengo que llevarlo a cabo. Consideremos que esto puede ser temporal o permanente. Bien, minusvalía. Él dice acá, ¿verdad?, la socialización de la problemática causada en un sujeto, en donde esta cuestión es más bien de carácter psicológico, donde por lo que ha sucedido me siento triste, me siento mal, ¿verdad? Entonces, por la deficiencia que estoy teniendo o la discapacidad que estoy sufriendo, y esto me afecta en el rol que tengo que desempeñar. Es decir, tomémoslo en otro sentido, me da una afectación en la autoestima. Por lo que me ha sucedido, me siento mal, o sea, no. Y entonces, pues surgen lo que vienen siendo las definiciones operativas. Esto es mucha letra en cierto sentido, pero que nos ayuda precisamente para comprender este asunto de las discapacidades y que desde 1976 esta famosa clasificación internacional del funcionamiento, que antes era lo que vimos, la clasificación internacional de deficiencias, entonces ahora se le llama Clasificación Internacional del Funcionamiento, CIF, desde 1976. Y tenemos entonces que deficiencia es toda pérdida o norma o anormalidad de una estructura o función, que puede ser en el orden psicológico, fisiológico o anatómico, puede abarcarlo todo. Puede haber una deficiencia psicológica, fisiológica o anatómica. Si es física, es aquella que limita o impide el desempeño motor de una persona. Es decir, caminando se me torció el tobillo, entonces tengo una deficiencia de carácter físico, no puedo caminar, ¿verdad? Aquí se nos hace mención, por ejemplo, en este caso de una lesión medular, obviamente pues esto
va a traernos una paraplegia, que es un daño a nivel de las extremidades inferiores, ¿verdad? Y que pues esa persona, si la lesión medular lamentablemente pensamos una sección, que ya lo vieron en neurología, pues obviamente esto va a ser permanente. O problemas del organismo como un derrame cerebral que también puede darse, si esto puede ser temporal o puede ser permanente, puede dejar alguna secuela y esto entonces tenemos ahí una deficiencia, ¿no? De tipo psíquico, son trastornos que se llevan precisamente cuando la persona no logra adaptarse totalmente a la sociedad y esto pues, lo puede llevar a problemas más graves, como puede ser el asunto de la esquizofrenia o el trastorno bipolar o el mismo autismo. Bipolar en el sentido de la depresión, por ejemplo, ¿no? Eh, nos puede llevar allá o bien puede ser ya manifestación directamente de este tipo de problemas. Sensorial, cuando tenemos una afectación en los órganos que nos llevan, nos ayudan precisamente para mantener una comunicación correcta. Aquí se hace mención en el asunto de la ceguera y la sordera. Ceguera que es un terreno en el que ustedes tienen mucho que hacer. Ustedes lo saben que una persona, no vamos a hablar de una persona ciega, pero sí una persona con visión baja, obviamente tiene una afectación, es una deficiencia, ¿verdad? Desde el punto de vista intelectual o mental, pues también tenemos el asunto de que una persona que no logra entender totalmente las cosas, pues también se encuentra en desventaja con el resto de la sociedad. Aquí se nos hace mención acerca, por ejemplo, del síndrome de Down, pero esto es por hablar de una enfermedad como tal. Pero notemos que si una persona no logra adaptarse de pronto desde el punto de vista intelectual a cierto ambiente, pues también esto tiene sus propias repercusiones. Discapacidad. Bueno, aquí teníamos deficiencia, que dijimos, física, psíquica, sensorial o intelectual. Hay 4 tipos y 4 variantes y la discapacidad es toda restricción o ausencia debida a una deficiencia, es decir, algo sucede en el punto psíquico, sensorial, intelectual o físico que nos va a pegar en el funcionamiento y entonces la capacidad de realizar en forma correcta una actividad no se puede llevar a cabo. A eso se le llama la discapacidad. La minusvalía, bueno, ya lo estábamos comentando, ¿verdad? Es esa situación que de pronto se puede dar, leemos textualmente, situación desventajosa para un individuo determinado. Me siento mal, no me acomodo, no me hallo, no me entiendo, no me siento bien en este ambiente. O sea, no tiene otro problema, pero algo sucede desde el punto de vista psicológico que le va a afectar y ya no se dice esto, pues puede ser como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad y le limita el desempeño en la actividad que tenga que realizar. Okay. Bueno, entonces tenemos que, pues esto pues, nos puede llevar a todo como podemos ver aquí, todo este cuadro nos permite comprender que hay muchos aspectos que considerar dentro de este asunto de la clasificación internacional de la funcionalidad. Y bueno, pues este es terreno que le toca a otras personas. Nosotros tenemos que estar atentos porque esto, pues en cualquier momento se nos puede presentar con alguno de nuestros pacientes. En el contexto de la salud hay 8 puntos importantes que considerar: las funciones corporales, por ejemplo, que son funciones fisiológicas de los sistemas corporales y donde se incluye también la parte psicológica. Las estructuras corporales, a ver, funciones son unas, sí, funciones, y las estructuras son otras. Aquí tendríamos las partes anatómicas, donde los órganos o las extremidades y sus respectivos componentes. ¿A qué nos referimos con esto? Extremidades, pensemos en extremidad superior. Tenemos el caso del brazo, el antebrazo, la mano, y de la mano los dedos también, que pueden en un momento dado estar afectados, y esto nos lleva a una cuestión de deficiencia o en su caso de discapacidad. Las deficiencias son problemas de las funciones que pueden ser funciones corporales, como por ejemplo una desviación o una pérdida. Pensemos, por ejemplo, en un pie valgo, que pues está el pie allí, ¿verdad? Pero por las condiciones en las que se encuentra no puede funcionar de manera correcta. Una pérdida, pues una amputación, o bien también en el problema que estábamos considerando en su momento de una sección medular, los órganos están ahí, pero pues al no funcionar los tenemos prácticamente perdidos.
La cuestión dentro de la actividad es el desempeño o realización de una tarea, acción o como parte del individuo. Es parte de lo que debe realizar, debe de cumplir, ¿no? Y tenemos también las limitaciones en la actividad, que consideremos como, por ejemplo, la persona gran mayor de edad, donde un problema artrítico le limita la actividad por causa de una no parálisis. ¿Sí? Ahí tenemos en el caso, por ejemplo, la artritis que daña, por ejemplo, las manos. Están los dedos, están ahí completos, ¿verdad? Hay sensibilidad, pero no hay motilidad adecuada. Entonces estamos encontrando limitación en la actividad. La participación, bueno, pues esto es un acto que donde tiene que involucrarse la persona y es una situación de carácter vital, donde pues podríamos considerar, pues es parte precisamente de la vida, del rol de la vida, las restricciones de la participación, donde el individuo pues puede, aquí dice, experimentar, involucrarse en situaciones vitales. Pues, donde hay esa limitación, lo leemos aquí, ¿verdad? Son problemas que el individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. No logra pues la incorporación completa. Factores ambientales que en un momento dado pueden darse, ya sea de tipo físico, social o actitudinal. Físico, pues no hay los elementos necesarios. Pensemos, tengo que trabajar, pero el piso está mojado, está resbaloso y no tengo el calzado antiderrapante. Social, en el asunto de que, pues en el núcleo donde me desempeño, y lamentablemente se da mucho la práctica del dichoso bullying y bueno, me siento mal en ese ambiente y eso se refleja como una limitante de la actividad. Actitudinal, donde pues ya ni modo, ¿no? Que me queda, tengo que hacer este trabajo, ya estoy con mi genio, pues es una cuestión ya de actitud personal, cuestión personal completamente, y esto pues obviamente va a pegar en el desempeño. Bueno, estos 8 puntos que acabamos de ver fueron considerados en una actividad en la ciudad de Murcia, España, en noviembre del 2001. Estamos hablando de que hace propiamente 10 años que estas 8 cuestiones importantes, puntos importantes que en un momento dado pueden afectar la adecuada función o incluso ser componentes de la discapacidad, ahora también se toman en cuenta. Y bien, ese es el material que teníamos preparado. Jóvenes, hemos cumplido. Lamentamos que en la sesión, ¿verdad?, que tuvimos, pues se presentó esa situación de la falla en la señal, pero bueno, un poquito tarde, ya se acabó marzo, estamos en abril, pero estamos procurando cumplir. Síganse cuidando, cuídense, si salen en alguna parte, tengan la precaución, ya ven que parece que hay una nueva variante del famoso COVID-19, cuidado con eso. Cuídense mucho, nos estamos mirando, estamos en contacto por el WhatsApp, seguiremos mandando alguna información complementaria. Nos estamos mirando, un gusto haber estado con ustedes, hasta luego.